¿Qué tal? Soy Ignacio Tanaka y les doy la más cordial bienvenida a la serie de pláticas que vamos a hacer con relación a la investigación, que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes del pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Debido a las diferentes premisas que las sustentan desde el siglo pasado, tales corrientes se han polarizado en dos aproximaciones principales para indagar: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo de la investigación. Este es el tema que abordaremos el día de hoy. El enfoque cuantitativo, también llamado metodología cuantitativa positivista científica, toma los métodos de las ciencias físico-naturales considerados como el modelo del conocimiento científico. Según esta perspectiva, el objetivo de la investigación es explicar, predecir y controlar los fenómenos. Se establecen una serie de hipótesis que suelen ser suposiciones de la realidad y se diseña un plan para someterlas a prueba. Se miden los conceptos incluidos en las hipótesis y se transforman las mediciones en valores numéricos. Utiliza la recolección y el análisis de los datos, de acuerdo con ciertas reglas lógicas. Confía en la medición numérica, el conteo, y se transforman las mediciones en valores numéricos cuantificables, para realizarse posteriormente con técnicas frecuentemente estadísticas y extraer los resultados a un universo más amplio. Tales estudios llevan a cuantificar y aportar evidencias a una teoría que se tiene para explicar algo. La teoría se mantiene hasta que se refute o se alcance una mejor explicación. El enfoque cuantitativo, que representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables. Se desarrolla un plan para probarlas, es decir, un diseño. Se miden las variables en un determinado contexto. Se analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Las ideas constituyen el acercamiento a la realidad que habrá que investigar. Plantear el problema no es sino afinar y reestructurar más formalmente la idea de la investigación. El problema es esencialmente una pregunta sobre la investigación que queremos hacer. El problema suele plantearse en forma de interrogante. Este interrogante no debe ser ambiguo, sino lo más concreto posible, de tal manera que resulte después factible avanzar a una solución tentativa para él. Las etapas para la elaboración del marco teórico de nuestra investigación son, primero, la revisión de la literatura correspondiente y después la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. Una hipótesis es una respuesta provisional al problema planteado. Se pueden definir como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. La formulación de una hipótesis es impredecible en una metodología cuantitativa, partiendo así de una solución provisional, ya que sin ella sería imposible abarcar en la investigación todas las posibles soluciones a un problema determinado. Cada hipótesis formulada lleva implícitas una serie de variables. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Y una variable es una característica o atributo que puede tomar diferentes valores o expresarse en categorías. Las variables independientes es la causa supuesta de la variable dependiente. El efecto supuesto es la característica que el investigador observa o manipula. La variable dependiente
es hacia la que se hace la predicción, y las variables contaminantes o extrañas son las características ajenas al experimento que influyen en el resultado que pueden derivarlos. El diseño es el momento de elegir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de nuestra investigación, de forma que cubra los objetivos e intereses que nos hemos propuesto. El diseño establece el marco de referencia para el estudio de las relaciones entre variables, indica en cierto sentido qué observaciones hay que hacer, cómo hacerlas y cómo realizar las representaciones cuantitativas de las observaciones. En fin, el diseño es lograr la máxima validez posible, es decir, la correspondencia más ajustada de los resultados del estudio con la realidad. Para conseguir esto se necesita cumplir con los requisitos de validez, fiabilidad, simplicidad y grado de significación. La población es el conjunto de todos los individuos, objetos, personas o eventos en los que se desea estudiar el fenómeno, y la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se habrán de recolectar los datos y se defina o delimita de antemano con precisión. Tiene que ser representativo de la población. La recolección de datos. Obviamente primero prepararemos, observaremos los registros, seleccionaremos un instrumento o un método de recolección de datos y vamos a aplicar el instrumento o el método. Y la recolección de datos la podemos hacer a través de escalas para medir aptitudes, análisis de contenido, cuestionarios, pruebas estandarizadas, entrevistas u observación. La elección del tipo de análisis a utilizar depende de los datos que hayamos recolectado, del nivel de medición de las variables, de la manera como se hayan formulado las hipótesis y obviamente del interés del investigador. En las conclusiones de una investigación se ha de comprobar si se validan o rechazan las hipótesis, si se consiguen o no los objetivos. Como resultado de una investigación científica no se puede llegar a la afirmación o negación absoluta de las hipótesis, sino solo en la confirmación o refutación de las mismas. Estas conclusiones, ¿cómo las vamos a presentar? A través de los siguientes contenidos. Primero la portada, el título de investigación, nombre del autor, fecha, nombre de la organización que la patrocina. Tendremos un índice que indica los apartados y subapartados. Tendremos un resumen que incluye el planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación. Tendremos una introducción que incluye los antecedentes del problema y los objetivos. Tendremos un marco teórico en el cual se han de indicar el enfoque de la investigación y cómo se ha llevado a cabo. En el método se ha de indicar el enfoque cuantitativo o cualitativo, mixto, hipótesis, diseño, población, muestra, instrumentos, análisis de datos. Los resultados se presentarán en un resumen y un tratamiento estadístico. Las conclusiones serán la validación o no de la hipótesis y tendremos una bibliografía con sus referencias utilizadas para el investigador y el apéndice donde mostraremos los cuestionarios utilizados codificados de preguntas. Algunos ejemplos sencillos de la aplicación del método cuantitativo pueden ser un sondeo de opinión, por ejemplo, ante unas elecciones venideras en las que se exprese el apoyo a cada candidato en términos de porcentaje y número de votantes potenciales. A partir de los resultados podría extrapolarse una predicción respecto del resultado verdadero. Un estudio de la cantidad de casos de alguna enfermedad y su distribución geográfica, o respecto a las clases sociales de una misma comunidad, a la vez que un sondeo respecto a hábitos alimenticios, sanitarios o sociales, para intentar hallar un vínculo entre ambas informaciones. Un registro de la efectividad de un antídoto contra el veneno de cierto tipo de serpientes con base a la tasa de sobrevivencia de caballos de una misma raza mordidos en las patas, comparándolo con otro tipo de antídoto de diferente naturaleza química. Pues muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, mándenosla a itanaka@tanaka.com.mx.